hablar de este tema, Samuel y su ejemplo como instrumento de transición, estamos tomando una de las figuras principales de la historia hebrea, del pueblo de Israel, que nos enseña cómo Dios puede usarnos en un momento importante de nuestra historia y de la historia de la humanidad como un canal de bendición y un instrumento de transición para el propósito de Dios. A Samuel le tocó ser el último de los jueces. Ustedes recuerdan esa larga historia entre Otoniel, el primer de los jueces, y Samuel, el último de los jueces. A Samuel le tocó poner fin o vivir el final de los días de la historia de los jueces. Los jueces, personas claves, fundamentales para dirigir al pueblo de Israel en lo político y en lo espiritual. O sea que lo político y lo espiritual, su liderazgo, su dirección en el pueblo de Israel en una etapa de su vida estuvo concentrado en una sola persona. Y qué bendición que entre todos esos jueces hubo hasta mujer. Y qué bueno para aquellos que dicen que la Biblia es un libro machista y excluyente de las mujeres. No, entre esos jueces poderosos, grandes, fuertes, estuvo una mujer llamada Débora. Denle un aplauso a Dios por las mujeres. Dios bendiga a todas las mujeres. Amén. Entonces hablar de Samuel es hablar de una persona que Dios usó para hacer la transición entre el modelo de gobierno dirigido por los jueces y otro modelo. Por eso hablo de transición, porque en Samuel culminó una época de Israel y comenzó con él otra época en Israel. La teocracia que se vivía de manera limitada, claro está, en el pueblo de Israel durante el periodo de los jueces, termina con este hombre de Dios. Y es Samuel a quien le toca dirigir la transición religiosa. ¿A qué nos referimos con esa transición religiosa? Bueno, que a partir de la vida de Samuel, el juez dejó de tener concentrado en sí mismo no solo el poder religioso de forma exclusiva, sino que también dejó de tener en sí mismo el poder político. Le tocó a Samuel tener a su cargo la transición de gobierno, pasando a ser un gobierno teocrático a una monarquía, porque cuando Samuel ya está en el desarrollo de su ministerio, es el momento en que el pueblo de Israel le pide a Samuel que querían un rey como los demás países, como las demás naciones. Entonces el Señor le permite a Israel tener un rey como los demás países, dejando así de estar el poder de gobierno concentrado en las manos de los jueces. Y el último de los jueces, que fue Samuel, fue a quien le tocó hacer esta difícil transición. Pero también a Samuel le tocó encabezar una transición ya en medio de la monarquía. Le toca a Samuel hacer la transición entre el rey Saúl y el rey David, el gran rey de Israel, el rey más amado de toda la historia de Israel. De manera que si vamos a hablar de la efectividad al momento de vivir tiempos de transición, hay que hablar de Samuel en la Biblia, porque Samuel sí que vivió transiciones cruciales de la historia espiritual y política, económica, de gobierno del pueblo de Israel. Samuel nos enseña varias cosas. Por eso he querido en este día traerle a la casa de quienes nos ven por las vías electrónicas y nos escuchan este tema importante. ¿Qué hizo Samuel? ¿Cuáles actividades hizo Samuel al momento de enfrentarse a estas distintas transiciones? Y consideramos importante este tema porque nuestras vidas deben vivir de manera permanente en transiciones. Transiciones familiares. Esa joven que era soltera y ahora tiene un novio o va a entrar en un compromiso. Bueno,
está entrando a una transición y en esa transición debe saber cómo será su vida en ese momento, porque eso es transición. Transición es el cambio de estado, el cambio de condición, el cambio de lugar, de espacio para pasar a otro lugar, a otra condición con otras características como estas tres características en las que Samuel vivió la transición. Entonces, cuando uno analiza este aspecto, nos damos cuenta que vivimos de transición en transición. Cuando cambiamos de empleo, entramos a una nueva transición de nuestra vida. Cuando dejamos de ser empleados, gloria a Dios por lo que decidieron dejar de ser empleados y convertirse en empleadores, en emprendedores que den empleos a otras personas, ¿no? Que hay muchos de eso y queremos más en el nombre de Jesús. Entramos a una etapa de transición. Cuando Dios nos llama al ministerio y nos dice, ahora quiero que me dediques tiempo completo o tiempo parcial a mi obra, entramos a una nueva transición. Samuel nos enseña cómo abordar estos momentos, cómo abordar estos cambios, cómo vivir y enfrentar de manera efectiva esas decisiones importantes. Nos enseña, por ejemplo, que para ser un instrumento de transición en Dios es necesario ser propiedad absoluta del Dios de Israel. ¿Alguien escuchó lo que dije? Usted quiere tener éxito en esta transición, no importa la transición que sea, siempre provoque que sea hacia arriba. Porque hay quienes han hecho transición hacia atrás, hacia abajo, a reducirse. Están en la iglesia ordenados, tranquilos, viviendo bien, bonitos, hermosos, prosperados, bendecidos y en victoria, y provocan una transición que los lleva a la quiebra, a la destrucción del matrimonio, al fracaso. No, tranquilo. Si la transición no es para bien, no es para un nivel superior, quédate en el lugar donde Dios te tiene hasta que escuche la palabra. Muévete. ¿Alguien puede decir amén en esta hora? Samuel, desde el momento de su concepción, desde el momento en que el espermatozoide de Elcana, su padre, penetró el óvulo de su madre Ana, desde ese momento Samuel ya estaba siendo consagrado como propiedad absoluta del Dios de Israel. El primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 11, nos declara: e hizo voto Ana, diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja por su cabeza. Lo voy a consagrar a tu obra, lo voy a consagrar a tu llamado. Será nazareo por siempre para gloria tuya y honra tuya. Por favor, para que las transiciones no te sorprendan, para que las transiciones inevitables, decía Heráclito de Éfeso, panta rey, todo fluye, todo cambia, todo se mueve. Si hay una ley constante en la vida, es la ley del cambio, del movimiento. La vida es esa. Cuando no hay movimiento, llegó la muerte. Los muertos son los que no se mueven. Los que están vivos viven en un constante movimiento. Pero esos movimientos, esos cambios y esas transiciones de lo que estamos hablando en este día, Dios nos da la herramienta para que la enfrentemos con éxito, con victoria. No me preocupa lo que viene. No importa la transición que venga hacia arriba, hacia otro nivel. Yo soy propiedad de Dios y como propiedad de Dios, Él no me va a soltar en banda. Él no me va a dejar llegar a un puerto que no fue a donde Él me envió. Mi barca está segura si Jesús es el capitán de ella. La concepción, nacimiento y vida de Samuel muestran que para ser instrumento de transición es necesario conservar el propósito original de Dios para nuestras vidas. En el camino nos olvidamos de qué fue lo que nos trajo a este lugar. En el camino nos olvidamos qué razón, por qué motivo llegamos a los pies del Señor. Y llega un momento en que estamos tan acomodados, tan bien, y que estamos sentados en los lugares celestiales, donde dice la palabra que Dios nos ha puesto, que ya nos hemos olvidado de los problemas con los que Él nos trajo a sus pies. Las situaciones que teníamos cuando Él nos hizo vivir la transición de la muerte a la vida en su presencia. A veces nos olvidamos de eso. Aquí hay un compromiso. Hablar de éxito en una transición es hablar de abordarla sin olvidar el pacto que hemos hecho
para con Dios. Samuel nació con un propósito. Samuel fue concebido con un propósito. Y se declara ese propósito en el primer libro de Samuel, capítulo 1, los versos 26 al 28. Cuando Samuel ya había un poco crecido y estaba grandecito, Samuel es llevado por su madre al sumo sacerdote Elí, que estaba en un templo, en un tabernáculo. No en el templo, porque el templo de Israel no había sido construido todavía por Salomón, pero había tienda, un tabernáculo donde se adoraba y se sacrificaba a Dios. Ana, como hizo un pacto con Dios, ¿recuerdan el pacto que leímos en el capítulo 1, en el verso 11? Pasaron los años, Ana tuvo a Samuel. Samuel estaba niño, adolescente, y fue llevado por Ana a donde el sacerdote Elí. Y es aquí cuando ella le dice: yo soy aquella mujer. ¿Tú recuerdas? Aquella que tú pensabas que estaba borracha aquí llorando, gimiendo ante el Señor. Me encanta la gente que le llora al Señor, la gente que le gime al Señor, la gente que no anda contándole sus problemas a todo el mundo para luego ser manipulado por ese todo el mundo que conoce todos sus problemas. Me encanta la gente que va a los pies del Señor a presentarle sus situaciones, a clamar por lo suyo, a intervenir para que Dios haga la obra en esa persona. Clámale a Jehová, llórale a Jehová, póstrate ante el rostro del Señor y Él va a responder tus oraciones. Ella vuelve. Y vuelve con la respuesta de Dios en sus manos. Mira, este es Samuel. Este es el niño que Dios me dio cuando yo oré aquí en el templo. Cuando oré aquí en el lugar donde se sacrifica. Cuando tú me decías que yo estaba borracha, que estaba ebria. No, no era ebria ni borracha. Era llena de dolor, de tristeza, de amargura, pero de mucha fe en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac y en el Dios de Jacob, que respondió a mi oración. Y hoy te vengo a traer el pacto que hice con Dios. Cumple el pacto que hiciste con Dios. Comprometiste con Dios tu vida. Entrégale tu vida al Señor. Sí, eso fue lo que hizo Ana. Y dice: y vine aquí junto a ti orando. Y dice el verso 27 de Samuel, primero de Samuel capítulo 1, desde el versículo 27. Por este niño oraba yo. Está diciendo Ana, esta es la respuesta de Jehová. Aquí Jehová me respondió. Y mira aquí la respuesta: he venido a traerte. Ese niño era Samuel. Y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Cumple el pacto que hiciste con Dios. Cúmplele la promesa que hiciste con Dios. A Dios le dijiste: estaré contigo todos los días de mi vida, pues no te apartes ni a diestra ni a siniestra. A Dios le dijiste: te honraré con mis bienes, no dejes de cumplir tu promesa. A Dios le dijiste: me congregaré todos los días que la iglesia establezca los servicios. No le faltes tu pacto a Dios, y Dios se va a encargar del resto y de darte la victoria en medio de esa transición. Escuchar y obedecer la voz de Dios, iglesia, es un motivo para ser un instrumento de transición. Pero te digo algo, eso es imprescindible. Para que tengas éxito en las inevitables transiciones que vas a vivir, tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. Dios habla de distintas maneras, pero la manera efectiva, innegociable, inquebrantable, incuestionable de Dios hablarnos es a través de su palabra. Esta es la manera más fehaciente de Dios hablarle a su pueblo, de Dios hablarle a la humanidad. Y si usted quiere que Dios le hable en voz alta, léala en voz alta. ¿Alguien dice amén? Váyase a la Biblia. La Biblia nos convoca a oír la voz de Dios a través de sus letras. Escuchar la voz de Dios y obedecer su voz es una medida innegociable para que usted tenga éxito en todas sus transiciones que de manera inevitable va a tener. Mañana lo van a promover en el trabajo. No tenga miedo a asumir ese cargo superior que le van a entregar. No tenga miedo de eso. Mañana lo van a mover para otro lugar que usted cree que como otros fallaron, usted va a fallar. Usted no va a fallar en el nombre del Señor. Pero la estrategia que te doy en esta hora es que escuches la voz de Dios y obedece la voz de Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando hagas eso, en medio de tu transición, Dios se hace responsable de lo que a ti te ocurre. La importancia de escuchar la voz de Dios
en tiempos de transición. Te estoy hablando de algo de lo cual nadie va a quedar exento. Y hay tiempos de transición dolorosa. Cuando se muere el padre, se muere la madre, se nos muere alguien, el esposo, la esposa, ¿no? Ahí hay una transición que tenemos que empezar a vivir. ¿Cuál es el consejo bíblico en medio de este momento? Vete conmigo. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versos 10 al 18. Y vino Jehová, en el verso 10, y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Hermoso escuchar el nombre nuestro de parte de la voz de Dios. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. En otras palabras, dime lo que tú quieras. Yo estoy aquí para oírte sin reproche. Y dice el verso 11, y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa con Israel. Estoy en el verso 11, que a quien la oyere, le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Había juicio contra la casa del sacerdote Elí. ¿Sabes por qué? Porque los hijos de Elí se habían corrompido, habían llenado el templo de mujeres prostitutas, estaban profanando el templo de Jehová. Y sigue diciendo, y le mostraré, estoy en el verso 13, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, sigue diciendo la palabra, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrenda. No hay nada ya que Elí pueda hacer que pueda echar para atrás este juicio. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas, estoy en el verso 15, de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Pero claro que sí, estamos hablando de que Samuel tenía un mensaje duro, fuerte, terrible para quien fue su mentor espiritual, para Elí, para su superior en el espíritu, para el hombre que Dios utilizó para formarlo en el ministerio sacerdotal y hasta profético. Entonces resulta que a ese mentor el Señor le envía el mensaje que ustedes acabaron de escuchar a través del mismo Samuel. Por eso tenía cierto temor de decirlo. Dice el verso 16, llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío Samuel. Y él le respondió como siempre le había respondido, heme aquí. Y Elí le dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la escondas, no me la encubras. Así haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, claro que Jehová es, haga lo que bien a él le parezca. Aquí hay dos cosas importantes. Samuel, escucha el mensaje de parte de Dios. Iglesia, el mensaje de parte de Dios es para que lo escuches. Y cuando te digo para que lo escuches, es para que lo atesores, para que lo repitas, lo consultes, lo analices, lo veas, lo amplíes, lo estudies. Y luego la segunda parte viene, obedece al mensaje de Dios. Samuel obedeció al mensaje de Dios. ¿Cuál era el mensaje de Dios? Y el imperativo que Dios le dio a Samuel, ve y díselo a Elí. No importa a quien tengas que decirle la palabra, si es palabra de Dios, dísela a quien tenga que decírselo, porque Dios va a respaldar esa palabra, porque Él no deja su palabra que caiga al aire por caer al aire. ¿Quieres éxito en tus transiciones? Escucha la voz de Dios y obedece la voz de Dios. Dale ese aplauso si crees esa palabra en esta hora. Te digo en este momento, iglesia, cuando eres un instrumento de transición, asumes las causas de Dios como si fueran tus propias causas y las defiende como si fueran tus propias causas. Así lo hizo Samuel. Así lo hizo Samuel al ver que el pueblo de Israel pedía un rey como las demás naciones. A mí me molesta grandemente cuando veo programas de televisión o escucho programas de radio o veo gente de manera personal que saben que están ofendiendo la memoria de Dios,
que están ofendiendo la palabra del Señor, que están ofendiendo la iglesia, que están ofendiendo a hombres de Dios y se quedan callados. No, las cosas del reino son sus cosas. ¿Quiénes son miembros del reino en este lugar? Usted sabía que usted es súbdito del reino, usted es parte del reino de Dios. Y si el reino de Dios es afectado en una esquinita, usted está siendo afectado. ¿No recuerdan lo que le mandó a decir Mardoqueo a la reina Esther allá en el palacio? Le dijo, usted está comiendo uvas finas, está degustando champán caro allá adentro, ¿verdad? Está bien. Está comiendo buenas picaderas y muchas delicatessen ahí en el palacio del imperio persa. Está bien, pues agárrate que te voy a dar palabra de Dios ahora. Le dice Mardoqueo a su familiar. Le dice, mira, para esta hora Dios te puso en ese lugar, para este momento, que hay que defender el reino de Dios, la causa del pueblo hebreo. Pero si tú no lo haces, no creas que tú te vas a escapar también, porque tú eres parte de este pueblo. Y aunque tú no te escapes, Dios por otra vía va a traer respiro y auxilio para el pueblo de Dios. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Sí, Dios te tiene en esta generación de transiciones tan aceleradas para que defienda su reino. Para que si te vas a meter a las redes sociales, sepas que en las redes sociales tienes que defender el reino de Dios. No hacerte cómplice y hacerte copartícipe de lo que ahí se está haciendo. Que si te vas a meter en la vida social, en el ámbito laboral, en la educación, en la academia, en la universidad, ahí donde vayas, tienes que defender el reino de Dios. Porque defender el reino de Dios es defenderte a ti mismo. No, que a mí no me gustan los conflictos, pero el primer conflictivo fue Jesús. Jesús dijo, yo vine a traer espada. Yo vine a traer espada para las casas. En otras palabras, yo vine aquí a decirle la verdad a la gente, aunque a la gente le moleste esa verdad. Ese es el reino de Dios. Entonces no puedes quedarte callado, iglesia. Quienes nos ven acá y están también en sus casas oyéndonos y viéndonos, no pueden quedarse callados cuando el reino de Dios está siendo afectado. Samuel se irritó, Samuel se molestó cuando vio que el pueblo de Israel estaba despreciando a él como profeta y juez, y lo estaba despreciando también a Dios como su creador y como su rey de reyes y señor de señores, como dicen los hebreos, como el Melech, Malchek, Amalegen, rey de reyes y el señor de señores, Adonai Adonenu. De eso es que se trata. Y se molestó Samuel, se irritó de una manera que tuvo que recibir el consuelo de Dios. Tuvo que recibir palabra de aliento de parte del Dios de Israel. Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 23. Oiga lo que el Señor le dice. Porque como pecado de adivinación, dice el Señor, es la rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Estoy en el primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 23. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Pero quiero irme al mismo libro de Samuel, al mismo primer libro de Samuel, capítulo 8, verso 7. Abra su Biblia y léalo, por favor, junto conmigo. Que es donde veremos cómo se sintió Samuel con esto. Primer libro de Samuel, capítulo 8, verso 7 al 9. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Samuel va donde el Señor y dice, Señor, pero esta gente ya no nos quieren ni a ti ni a mí. Ya nos están echando patadas de acá, como que si nosotros incumplimos nuestra promesa de campaña, como que si nosotros no honramos el pacto que hicimos cuando nos juramentamos. Nos están echando como vulgares delincuentes a ti y a mí. Era lo que Samuel le estaba diciendo al Señor. Nos están echando como que si tú y yo nos cogimos los cuartos del presupuesto general del Estado. Nos están echando como si tú y yo vendimos las empresas del Estado y la quebramos. Nos están echando como cualquiera, Señor Jehová de los ejércitos. Entonces Jehová, para consolarlo, en el primer libro de Samuel, capítulo 8, verso 7, le dice, y dijo Jehová a Samuel, Samuel, tranquilo, mijo, tranquilo. Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan.
Ellos están pidiendo un rey. Tranquilo, tranquilo, escúchalos. Porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que yo no reines sobre ellos. ¿Usted está escuchando? Yo estoy escuchando a un Dios hablar ahí con dolor. Dios está hablando con dolor ahí de su pueblo. Está diciendo, me han desechado a mí, pero a mí, a papá, me están desechando a mí. Pero eso es inconcebible. Cuando la Biblia dice, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Porque aquí por lo menos tenemos la Biblia en la bandera, ¿verdad? Ya lo otro lo veremos. Para que yo no reine sobre ellos, dice el verso 8, conforme a todas las cosas que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Samuel, tranquilo, ¿te están echando a patadas a ti? No, no es a ti, es a mí a quien me están pateando. Entonces le da la advertencia al Señor. Ahora, adviértele a ese pueblo que a partir de que tengan un rey como los demás países, tendrán que pagarle impuestos a ese rey. Tendrán que pagarle las concubinas al rey. Tendrán que pagarle los vuelos al rey. Tendrán que soportar que el rey se coja los tesoros del pueblo para él y para su familia. Tendrán que soportar que el rey busque a los jóvenes que puedan ir a la guerra a defender el nombre del rey. Y ya las cosas no serán igual. Dicho y hecho. ¿Con qué concluyo esta parte de este mensaje, iglesia? No importa la transición que tengas que enfrentar. Probablemente hoy, al salir de esta casa, al salir de la iglesia, o al terminar de escuchar este mensaje, tendrás que ingresar a un proceso de transición importante. Pero te voy a decir lo siguiente: el mismo Dios que le dio victoria a Samuel, te va a dar la victoria a ti en todas tus transiciones. Tribútale ese aplauso al Señor. Él y su ejemplo como instrumento de transición. Como ustedes saben, todos estamos sometidos a procesos de transición de manera permanente. Todos vivimos de transición en transición. Nuestro cuerpo es un ejemplo claro de la transición. Las células con las que usted entró hoy a la iglesia son distintas, muchas de ellas, miles de ellas, a las que ahora usted tiene en su cuerpo. En el tiempo que usted ha estado aquí en la iglesia, cientos de miles de células suyas han muerto, pero cientos de miles de células de su cuerpo también han nacido y se han regenerado. Amén. De manera que esa transición es natural, el cambio es normal, la modificación de estado es algo que va a surgir siempre en las vidas de todos los ciudadanos. Hoy usted es niño, mañana será adolescente, pasado será joven, después será adulto, después será envejeciente, después será hueso seco. ¿Alguien dice amén? Y después estará en el cielo en la presencia del Señor. ¿Alguien me acompañará a ese lugar? Dele ese aplauso si usted va a donde el rey fue a preparar moradas. Todo esto es una transición natural. Y hoy hemos estado hablando, tanto en la parte A como en esta parte B del mensaje, de métodos, estrategias que desde la perspectiva de la vida de Samuel vamos a conocer para ser exitoso en la transición. No le huyas a las transiciones. Las transiciones son parte del propósito de Dios para hacer que tú te ubiques en el nivel espiritual que Dios quiere que tú te ubiques. Ir a la transición no tiene que ser una razón ni un motivo ni de depresión, ni de dolor, ni de sufrimiento. No, todo lo contrario. Es el momento de disfrutar la experiencia de la confianza del Señor. Y Samuel es un ejemplo claro. Samuel, que fue el último de los jueces, le tocó pasar la transición de juez a la monarquía. Pero también dentro de la monarquía a Samuel le tocó hacer la transición de dos monarcas, del primero Saúl a David el segundo. También le tocó a Samuel hacer la transición religiosa del sacerdote Elí
y la casa de Elí, que dejó el sacerdocio por el pecado de los hijos de Elí, Omnes y Finés, entonces asume Samuel el poder y el lugar en materia religiosa en el pueblo de Israel. De manera que hablar de Samuel es hablar de alguien que sí sabe de transición, que vivió transiciones y que las lideró esas transiciones. Las personas que quieren ser parte de esa transición inevitable y salir exitoso de esa transición, tiene que rechazar exactamente lo mismo que Dios rechaza. Lo que Dios rechaza debe ser también rechazado por aquellos que estamos siendo preparados para ser elementos e instrumentos de transición. Usted es un instrumento de transición. Usted es un instrumento que va a provocar la transición de su familia a otro nivel, que va a provocar la transición de su comunidad a otro nivel superior. Dios le llama a usted a que donde usted llegue, a partir de ese momento, se tenga que comenzar a hablar de transición. No, ya yo llegué aquí, yo soy ungido de Dios, en mí habita el Espíritu Santo, y a partir de este momento, lo que aquí pasaba, lo que aquí se robaba, no se va a robar. Vamos a una transición superior, donde el que robaba deje de robar. La mentira que se hablaba aquí, donde yo he llegado, ya no se va a hablar más. Vamos a ir a una transición superior, donde la verdad sea la que reine en este lugar. Los pleitos que había en este escenario ya no estarán más, porque llegó alguien que porta presencia de Dios, y esa presencia de Dios me mueve a que provoquemos aquí una transición donde ya no haya más pleitos, más discusiones y más pecado. Dios nos usa a nosotros. Es con nosotros que Dios cuenta para hacer esas transiciones. Pero para ello tenemos que hacer como hizo Samuel. Samuel rechazó lo que Dios rechazaba. No me diga a mí que usted ama a Dios y sin embargo está amando y viviendo con los enemigos de Dios. El que es enemigo de Dios y lo que es enemigo de Dios es enemigo suyo. Lo que Dios rechaza, usted por vía de transferencia espiritual también tiene que rechazarlo si quiere ser exitoso en esa transición y no desaparecer en la transición. Ojo con esto: los seres vivos, según la teoría, que no creemos mucho de la evolución, pero que en ese aspecto tiene mucha razón, los seres vivos que permanecen en esa cadena no son los más fuertes, son los que son capaces de adaptarse a las transiciones. Viene una transición nueva. No, yo no voy a desaparecer. Diga conmigo, yo no voy a desaparecer en la transición. Yo seguiré de pie. En medio de esa transición, la presencia de Dios va a estar conmigo. Yo voy a atravesar el Mar Rojo y no me voy a ahogar en el Mar Rojo. Yo voy a cruzar al otro lado. Yo voy a cruzar el río Jordán y no me voy a ahogar en el río Jordán. Yo pasaré y poseeré la tierra prometida, porque conmigo está el mismo que me sacó de Egipto con mano poderosa y victoriosa. Alguien tiene que darle ese aplauso más fuerte al Señor en este momento. Amén. Yes, la transición no es tu final, no será tu cementerio, tranquilo. Pero tienes que abrazar esta actitud que abrazó Samuel. Samuel rechazó a Saúl. ¿Ustedes pueden creer esto? El mismo Saúl al que Samuel ungió como el primer monarca de Israel, al mismo Saúl, Julio, que él fue y le dijo: Jehová te pone como rey en este momento. A ese mismo Saúl luego lo rechazó Samuel, el mismo rey que lo había ungido anteriormente. Si te mueves conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 23, te vas a encontrar con parte de esto. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú, le está hablando a Saúl, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y nunca después, oiga esto, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. ¿Usted puede creer esto? Yo te ungí, yo te coloqué por instrucción de Dios, pero como caíste, como faltaste a Dios,
como violaste el precepto del Señor, entonces el Señor te ha desechado, el Señor te ha rechazado, yo también te rechazo, yo también te desecho. Y a partir de hoy no me verás nunca más. Y les digo algo, Samuel murió y no volvió a ver a Saúl. Samuel partió de esta tierra y no volvió Saúl a ver a Samuel. Y Samuel lo amaba. Samuel amaba a Saúl. Cuando el Señor rechazó y desechó a Saúl, Samuel se fue a un rincón a llorar. Porque no hay cosa que uno sufra más que ver que a gente que uno ama o que gente que uno ama no están haciendo las cosas bien. Eso le provoca un dolor, pero es un dolor como no en la epidermis, es un dolor allá en los tuétanos de los huesos y usted lo siente. Wow, pero es que yo amo a esa persona, pero lo está haciendo mal. No está caminando por donde Dios quiere que camine. Ese era el dolor que sentía Samuel. Hasta que Jehová le dijo a Samuel, Samuel, ya no me llores más por Saúl. Ya. Tienes que seguir en tu transición. A alguien le estoy diciendo en esta hora, no llores más por eso y continúa en tu transición. Vive la transición en la que Dios te ha metido en esta temporada. Porque si te mantienes en el muro de los lamentos, vendrá el mañana y seguirás en el muro de los lamentos. Vete a la transición a la que Dios te está enviando. Y nunca después Samuel volvió a ver a Saúl. Iglesia, te recomiendo en esta hora, en el nombre de Jesús, si quieres ser exitoso en esa transición, vive esa transición rechazando todo lo que Dios rechaza. Rechazando el pecado, todo tipo de pecado, y no dar el tiempo para abrirlos todos los demás. Para ser un instrumento de transición acorde a las expectativas de Dios, es necesario estar dispuesto a enfrentar al sistema, si ese es el precio que hay que pagar. Tú quieres salir triunfante y victorioso de esa transición. ¿Cuál transición? La transición de soltero a casado, la transición de empleado a empresario, la transición de enfermo a gente sana, la transición de novio a esposo, la transición de padre con su familia en la casa, ahora padre con nadie en la casa y el nido vacío. ¿Quieres atravesar esa transición y no morir en el intento, sino salir exitoso y victorioso? Hay un mandato en esta hora. Rechaza, enfrenta y combate, si es necesario, a todo un sistema, si ese es el precio que hay que pagar para salir exitoso de la transición. El Señor nos habla sobre esto al respecto. Y quiero que lo compartas conmigo aquí en casa. Abre la Biblia en Samuel, primero el libro de Samuel, capítulo 16, del verso 1 al verso 3. Ahí nos vamos a encontrar con varias cosas. Dijo Samuel, ¿hasta cuándo? Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite. En otras palabras, muchacho, párate del polvo, levántate, coge las herramientas, hay que seguir trabajando. Que te cancelaron, que te echaron del empleo donde estabas muy cómodo. ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Te vas a quedar llorando todo el día? Ahí no te van a dar otro empleo ni vas a emprender un negocio nuevo. Sal, camina, toca puerta, llama, comparte tu información con gente que te pueda ayudar y valorar la preparación que tú tienes. Pero no te rindas, no te mueras en la víspera. Camina, porque todavía hay un Dios al que hay que alabar y al que hay que servir. Dale este aplauso fuerte al Señor, amén. Sí, no te quedes ahí, sacude el polvo, coge el cuerno del aceite de la unción. Y le dice el Señor a Samuel, llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de un rey. Rey muerto, rey puesto, olvídese de eso. Es la transición, eso tiene que seguir. Rey muerto, rey puesto. En el caso de Saúl, pues ya tenía un rey designado y próximo a ungir por parte de Dios a través de Saúl. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría.
Aquí viene entonces el enfrentar al sistema. Samuel sabía que para poder salir exitoso de la transición política que representaba quitar a Saúl para poner a David, él estaba enfrentando al sistema. Estaba Samuel siendo el protagonista de un golpe de estado. En términos políticos, Samuel estaba siendo el protagonista de un golpe de estado a un rey. Se iba a cortar una monarquía. Porque cuando se quitó a Saúl, no solo se quitó el reinado a Saúl, se le quitó el reinado, ¿sabe a quién? A Jonatán, su hijo. Se le quitó el reinado, ¿saben a quién? A Mefiboset, el nieto de Saúl. Que es el problema del aborto. Cuando matamos a alguien, cuando se aborta a un niño en el vientre de su madre, no solo estamos matando a ese niño, estamos matando a todos los seres humanos que iban a nacer como descendencia de ese niño. O sea que es un asesinato múltiple el que se hace cuando se aborta. Eso mismo fue lo que ocurrió cuando se cortó el reinado de Saúl. Se cortó el reinado de toda una dinastía para meter a reinar a otra dinastía. ¿Alguien está comprendiendo lo que estoy predicando en este día? Se desplaza Saúl, se mete a David y ahora quien reina en Israel es la casa de David. Y tan grande y penetrante fue el reino de David que sobre David se profetizó lo siguiente: nunca faltará en el trono de Israel un miembro de la casa de David. Hoy el rey de Israel y el rey del mundo proviene de la casa de David. Jesucristo, el Adonai Adoneno. Jesucristo, el Melech Malgen Amaleken, el rey de reyes y el señor de señores. Si yo fuera tú, le diera ese aplauso más fuerte al rey que está en su trono, reinando por los siglos de los siglos. Jesús. Por eso el reino de David es definido como un reino sempiterno. ¿Por qué? Porque es David que está reinando. Porque es el hijo de David que está reinando. No, porque es Jesús, el rey eterno, que reina sobre el trono de Israel. Y llama a Isaí y llámalo al sacrificio, dice, y yo te enseñaré lo que vas a hacer. El hombre sabía que para poder cumplir exitosamente con la transición que le tocaba, tenía que enfrentar al sistema. ¿A quién tienes que enfrentar en este día? Tienes que enfrentar al sistema, porque cada tiempo tiene un sistema que nos confronta como iglesia. Enfrentar al sistema es no dejarse arrastrar por la ola y las tendencias. Las tendencias hoy son estas, pues me monto en esa ola y en esas tendencias. Te revelo lo siguiente: la iglesia de Jesucristo nunca ha sido exitosa porque se ha montado en las tendencias. No, todo lo contrario. La iglesia de Jesucristo ha impuesto sus propias tendencias y ha dominado lo que nadie más ha logrado dominar. Lo que no pudo el imperio greco-macedonio de Alejandro Magno, lo logró la iglesia de Jesucristo. Lo que no pudo el imperio persa, lo logró la iglesia de Jesucristo. Lo que no pudo el imperio otomano, lo logró la iglesia de Jesucristo. ¿Qué cosa? Conquistar al imperio romano. La iglesia conquistó al imperio romano sin disparar un tiro, sin darle golpe de estado a nadie, sencillamente usando las herramientas que Dios le dejó en su palabra para ser exitoso en las transiciones. ¿Quieres ser exitosa en la transición? Tienes que enfrentar al sistema. Tienes que saber que el camino tuyo y el mío no es exactamente la dirección en la que la ola está transitando. La dirección tuya y mía no es necesariamente la dirección en la que la corriente de los ríos y de los mares está circulando. Si tenemos que navegar en contra de la corriente para cumplir con el propósito de una transición efectiva que Dios nos ha llamado, vamos a navegar en contra de la corriente. Y hay ejemplo de éxito navegando en contra de la corriente. Hay peces que cuando la corriente le golpea en la dirección contraria es cuando sus hormonas sexuales y regenerativas se activan, entonces entran a la etapa y a la transición de la procreación. Y en ese proceso de procreación hacen una transición que hace que ellos se multipliquen.
no te vas a multiplicar si te sigue llevando de Vicente y de todo lo que diga la gente. Te vas a multiplicar si nadas en contra de la corriente, siempre y cuando estas corrientes no vayan a favor de lo que Dios ha establecido para nosotros. Así que no te preocupes por eso. No te preocupes por eso. Que tú eres el único que ora en esta comunidad. No te preocupes por eso. Que tú eres el único que lee la palabra en la oficina, en el trabajo. No te preocupes por eso. Eso es parte de lo que hizo Samuel. Samuel se opuso al sistema de gobierno y fue a cumplir con su transición. Solo quienes están dispuestos, y aquí quiero hablarle a la iglesia, solo los que están dispuestos a enmendar sus errores, a corregir sus errores, podrán atravesar los tiempos de dificultad en las transiciones y salir con éxito y con victoria. Reconocer los errores, admitir que nos equivocamos, reconocer que flaqueamos, que nos caímos, pero ahí mismo vamos a reconocer que tenemos forma en el nombre de Jesús de levantarnos. Samuel cometió un error. En un momento de transición en el que había que escoger a quién iba a sustituir a Saúl, Samuel llega a la casa de Isaí y ve que llega un muchacho hermoso, fuerte, grande, así como el pastor, ¿no? Y llega Eliab y de repente lo ve Samuel y dice, aquí es que voy. Este es el hombre que queremos. Este es el hombre en quien Jehová ha puesto toda su gracia para que sea el monarca, el rey de Israel. Craso error, craso error. Se fijó en los lentes bonitos del pastor. Se fijó en los cuadritos que tiene el pastor, ¿no? Se fijó en los talentos humanos que tiene el pastor. Se fijó en los atributos de Eliab. Y el Señor reprendió a Samuel. Cuando Samuel va contento, dice, Señor, ya tengo a tu nuevo rey. El Señor le dice a Samuel, óyeme, no mires. Estoy en el verso 7 del capítulo 16 de Primera de Samuel. Primera de Samuel 16, 7 dice, Samuel, mi hijo, ya yo sabía que algún defecto tú tenías que tener como hombre. Que era un hombre conforme al corazón de Dios, Samuel. Pero ya yo sabía que algo tenía que encontrarte como ser humano para cometer errores. Y le dice el Señor a Samuel, Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Oh, gloria al nombre del Señor. Qué palabra más terrible. Que Dios nos impide escuchar esa palabra de parte de Él. Que nunca escuchemos esa expresión de parte de Él. Yo te desecho. Porque hay quienes lo van a escuchar, déjenme decirle. Hay a quienes Dios le dirá en aquel día, apartado de mí, maldito, hacedor de maldad, yo te desecho. Y aquí se lo dijo a Samuel, Samuel, ya yo deseché a Eliab. No es Eliab el hombre con el que yo quiero establecer un reino fuerte y poderoso, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Cuidado con lo que estás mirando. Nosotros no vivimos por vista, vivimos por fe. Nosotros no nos movemos por lo que la apariencia nos dice. Nosotros no nos movemos por las curvas que tengan las mujeres. No nos movemos por los cuadritos que tengan los hombres. Nosotros no nos movemos por las palabras lisonjosas y bonitas que se nos digan. No, nosotros nos movemos por fe. Nosotros no nos movemos por los regalos que nos hagan. No nos movemos por las promesas que nos hagan. Nosotros nos movemos por fe. Dale ese aplauso al Señor. Sí, es el mandato y el consejo pastoral para que seas exitoso en toda transición que vayas a vivir en la vida. Lo vas a hacer. Oye, si lo vas a hacer, por favor, hazlo con fe. Pero me encanta la reacción de este hombre. Aquí no empezó Samuel a justificarse. No, Señor, es que tú sabes que estaba muy cansado. No, Señor, es que tú sabes que Elí no me dio esas lecciones cuando me estaba enseñando para ser el sacerdote que lo iba a suceder a él. Tú sabes que he estado muy atareado huyendo de Saúl. Él no buscó excusa. Samuel enmendó su error. Reconocer el error es de sabio. Dice la palabra, el que oculta su pecado perecerá, mas el que lo revela y lo confiesa recibirá perdón y misericordia.
Amén. Mire, denle un aplauso al Señor, hombre, y acepte esta palabra. Entonces siguió la pasarela de los muchachos. Y en el verso 8, entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel. Y pasaron los demás, pero ninguno era. Le dice Samuel, pero aquí hay algo entonces, aquí hay un problema, Isaí. Aquí te falta algún hijo. Dice, sí, yo tengo un desecho por ahí. Oh, gloria a Dios. Cuando el hombre te desecha, Dios entonces te levanta y te pone en gloria y en altura y exhibe la justicia que para ti Él ha creado, porque tú estás en la transición que Él te sometió. Oh, gloria al nombre del Señor. Si yo tengo una sobra por ahí, y que tampoco lo que hace que lo tengo cuidando las ovejas. Sí, pero cuidando las ovejas ha matado leones, ha matado lobos, ha matado a todo el que ha ido a impedir la transición que Dios tenía para él. Allá en el campo, allá en el anonimato, David estaba siendo preparado para una transición grande, poderosa y sublime que lo llevaría al trono de Israel. Oh, dale ese aplauso al Señor, iglesia. No te preocupes por el lugar que ahora tú tienes. No te preocupes por el estado en el que te encuentras. Te encuentras a pie, no te preocupes. Ese es un estado que obliga y mueve al Dios tuyo a moverte en una transición al estado superior a ese nivel. Estás con un empleo que no te sientes cómodo. No lo sueltes. No lo sueltes. Y no lo sueltes. Ojo con eso. Pero órale al Señor y trabaja para que Él te lleve a una transición y te coloque en un nivel superior en el cual te encuentras. Eso fue lo que hizo David. David no soltó el pastorado de sus ovejas. ¿Saben hasta cuándo? Hasta que no se le ungió como rey y se le coronó como tal. Amén. No soltó. Es diferente a lo que otros están predicando por ahí. Que tiene problemas en el matrimonio, suelta eso. El Señor reprende al diablo. Que tiene problemas en el trabajo, suelta eso. ¿Y quién va a mantener mis hijos? Que tiene problemas en la iglesia, suelta eso. Que tiene problemas en la casa, múdate. No, el diablo es que se tiene que mudar en el nombre de Jesús. Amén. Y este hombre, Samuel, le pregunta, ¿aquí no están todos tus hijos? Y le dice, ahí está Davidcito, pues mándalo a buscar, le dice Samuel. Mándalo a buscar. Y cuando lo vio, dice, envió pues por él, en el verso 12, de 1 Samuel 16, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos, y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es el hombre que he mandado a buscar a la casa de Isaí. No busques más. Este es el hombre de la transición para la nueva monarquía en Israel. Este es el hombre que va a diseñar la bandera de Israel, que todavía está ondeando en los suelos de Israel. Este es el hombre que va a darle forma a los ejércitos de Israel. Este es el hombre que pasará como el formador del Estado judío en toda la historia. David, el hijo de Isaí. Hay una transición para ti. Hay una transición para tu familia. Hay una transición para tu casa. Hay una transición para tu vida profesional y laboral. No bajes la guardia. No te rindas. No desmayes. No sueltes lo que Dios te entregó. Y Él te hará pasar por esa transición de manera victoriosa. Es nuestra oración que Dios te bendiga, te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Queremos invitarte a todos nuestros cultos en el Centro de Adoración Naco, todos los domingos a las 9 de la mañana y 11 de la mañana, así como los miércoles a las 6 de la tarde. Estamos ubicados en la avenida Roberto Pastoriza 115, esquina Alberto Larancuend, en el Ensanche Naco, en el mismo centro de la ciudad capital. Te esperamos junto a toda tu familia. Para oraciones y acompañamiento espiritual, puedes escribirnos al WhatsApp 829-893-2392 o contactarnos a través de todas las redes sociales del Pastor Carlos Peña como Carlos Pena RD o del Centro de Adoración Naco. Si has recibido bendición con la predicación de este mensaje, puedes escucharlo completo ingresando al canal de YouTube del Pastor Carlos Peña RD. Y si quieres ser parte del equipo de colaboradores gracias a los cuales has escuchado el programa Herederos de Bendición, puedes hacerlo enviando tus donaciones a Ministerios ITCAN a la cuenta del Banco de Reservas número 1601
130799 o a través de la cuenta de PayPal de Ministerios ITCAM, paypal.me/Ministerios ITCAM. Dios te bendiga y será hasta la próxima en otra entrega de tu programa Herederos de Bendición.